La guerra no solamente se trata de fronteras, tratados y muchas muertes, sino que además deja imágenes, relatos y símbolos que la sociedad transforma en memoria. El arte, y en especial la pintura, ha documentado, interpretado y a menudo contestado la violencia bélica. En este video exploraremos este tipo de relación, poniendo primero el foco en la libertad guiando al pueblo de Delacroix y luego 5 obras que considero relevantes en la historia del arte. Analizaremos cómo la guerra atraviesa la creación artística y cómo ésta puede realmente cambiar el mundo. Hola a todos, mi nombre es Keamor, acá está mi Instagram y mi Spotify. Mucho tiempo sin subir un video, pero hemos vuelto y hoy hablaremos con respecto a de qué relación tiene el arte con la guerra. Espero de que este video les guste y para no dar más vueltas, comencemos. El arte se convierte en espejo y en altavoz, describe muchas veces hechos, modela emociones colectivas y construye símbolos. Estos símbolos a veces son mártires, héroes, son las propias víctimas o la misma nación como tal. A veces sirve como propaganda, otras de denuncia y con frecuencia mezcla ambas funciones. En este aspecto, la guerra no solo es destrucción material, sino ruptura emocional y muchas veces moral. El arte, especialmente la pintura, tiene la capacidad de transformar ese dolor en imagen, dar forma a lo inmemorable, hacer de lo individual lo colectivo y al hacerlo crea memoria, pero también plantea preguntas sobre la identidad, la justicia y la pertenencia. Bien pintada y con una excelente composición, una escena de guerra es un espejo. Nos muestra lo que somos y lo que tememos, y una ventana a lo que podríamos ser y lo que podríamos evitar. La primera pintura no solo es un icono visual o una alegoría política, sino que es una obra que dialoga con su tiempo, expone emociones contradictorias, enfrenta lo estético con lo ético y luego lo compararemos con otras obras para mostrar cómo distintas composiciones, estilos y recursos generan relevancia social en contextos muy distintos. La primera pintura es La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Si no lo pronuncio bien, me disculparán por ello. Creada en Francia en julio del año de 1830, relata una revolución que derrocó a Carlos X. Esta fue una revuelta urbana liderada por ciudadanos, obreros, pequeños burgueses, jóvenes que se levantaron contra las restricciones políticas impuestas por el rey. Delacroix lo vivió de cerca y por esta misma razón quiso relatar todo este tipo de rebelión y revolución en su pintura. Se trata de un momento de tensiones tras la restauración post-Napoleón entre fuerzas conservadoras, absolutistas y deseos liberales, democráticos de expresión y participación. La pintura se presenta al año siguiente, en el año de 1831, en el Salón, captando atención no solo estética, sino también política, debido a lo controversial que llegó a ser en aquella época. Este óleo sobre lienzo, con dimensiones monumentales de 630 por 325 centímetros de alto, es una escala que obliga al espectador a confrontar la obra. Uno no la observa como paisaje, sino como presencia. Su estructura piramidal, en su vértice, está la figura de la libertad, la que podemos divisar en el centro, imponente, una mujer joven, semidesnuda, con gorro frigio, alzada, bandera y fusil. De ella se despliegan los otros personajes, hacia los lados, abajo y atrás. La base, los cuerpos muertos o moribundos, las barricadas y los destrozos. En segundo plano, masas populares, distracción caótica, humo, edificios, las torres de Notre Dame, al fondo, que se sitúan en una escena en París. El color muchas veces llega a ser muy vibrante. Los rojos, azules, blancos de la bandera contrarrestan los ocres, grises y las tierras oscuras. La luz golpea la figura central de aquella libertad. Los cadáveres cercanos, destacando los rostros y sus gestos, se usan en un claro oscuro dramático para separar lo heroico, idealizado y de lo brutal y lo material. La pincelada suelta, gestual, poco detallista en los rostros menores, más preocupación por la atención de las masas, por el movimiento, por la textura de la pintura, y esta, al ser así, genera los planos que se superponen. Primero un plano muy detallado, luego figuras menudas, humo, edificios menos definidos y creando así una profundidad atmosférica. Al recorrer el museo en el cual está el Museo del Louvre, lamentablemente cuando lo visité no pude ver esta pintura porque estaba en mantención y eso realmente me aqueja debido al hecho
que tenía muchas ganas de ver esta pintura, ya que la figura de la libertad es alegórica, pero también se ve muy humana. Semidesnuda, descalza, con rasgos que no son idealizados al extremo, sino tensos, decididos. No está en un pedestal como sucede en otras pinturas. Pisa cadáveres, convive con la muerte y con el mismo caos. Este contraste le da poder emotivo. El pueblo no es uniforme. Hay un niño con pistolas, un burgués con sombrero de copa, un obrero raso, gente común y corriente, gente de la calle, gente como tú. Lo que sugiere que la revolución es múltiple. Participa todo cuerpo social, no solamente un grupo de personas, no solamente el proletariado, sino también aquel burgués. Esa heterogeneidad le da densidad, no glorificación abstracta, sino tumulto vivido. Es una escena de sacrificio, de pérdida, de miedo y de exaltación. No hay idealización pura sin dolor. Hay libertad que lleva bandera, pero también fusil. Madre patria entra en el combate. Lo sentimental, romántico, no escatima sufrimiento. Y eso me hace recordar y pensar en aquellas revoluciones que están sucediendo actualmente en Francia. En su época generó polémica, mucho impacto. La desnudez de la libertad, el carácter violento, la política explícita. Algunos lo reprobaron por indecente, otros lo aplaudieron como símbolo de la propia libertad. Con el paso del tiempo se convirtió en símbolo universal, no solo de la Revolución de Julio en París, sino de cualquier lucha por la libertad contra la opresión. Ha sido usado en carteles, réplicas, evocaciones políticas en otros países, en movimientos sociales, hasta incluso en el otro lugar del mundo, utilizando las propias banderas de los países que se atribuyen a aquellas revoluciones. En el análisis de historia del arte se señala que Delacroix no pinta una barricada humana sobre la que avanza la libertad, sino también es imparable y desnuda, con la ayuda del pueblo francés. Esta composición piramidal que subraya la figura alegórica en lo alto, dirigida hacia aquella bandera, estructura de un poder visual que genera impacto y cambio en la humanidad. Se reconoce el romanticismo, su énfasis en el sentimiento y en lo sublime, el individuo enfrentado a lo colectivo y al poder, en lo visualmente intenso, en lo cautivo en la libertad guiando al pueblo, quizás uno de los ejemplos más puros de este momento donde el arte, política, emoción y estética convergen en solo un cuadro. Para que podamos ver los contrastes y la resonancia, consideremos también brevemente dos obras destacadas que también articulan guerra, memoria y simbolismo. Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya en el año de 1814 es una obra monumental que retrata el castigo de la población civil madrileña por las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia. Goya en este caso no idealiza, muestra rostros tras rostros de horror, cuerpos en tensión, resignación y miedo. Formalmente hay un uso del tenebrismo, foco lumínico centrado que ilumina al hombre de camisa blanca, mientras el pelotón queda en la penumbra, en la sombra. El contraste de luz-oscuridad enfatiza a la víctima, la inocencia y la injusticia. Una composición dividida, víctimas a la izquierda, verdugos a la derecha, verdugos sin rostro, colectivo mecánico, víctimas individuales, reconocibles, humanos en su completa agonía. Yo también pude ver esta pintura y puedo decir que realmente genera esa tensión y emoción que yo creo que Goya buscó en su tiempo. Emocionalmente, por esta razón, la pintura no apela al heroísmo glorioso, sino al martirio. Hay indignación en ella, horror, compasión. Goya obliga al espectador a contemplar lo que muchas pinturas de guerra anteriores omitían: la brutalidad directa, la sangre y sentirse vulnerable ante aquella situación. Socialmente, la obra sirvió para cristalizar la memoria de la ocupación, el sufrimiento del pueblo español. Se convirtió así en un simbolismo de resistencia moral y argumento en las generaciones siguientes. Francisco Calvos Serrayer lo dice claramente: el cuadro ha trascendido para convertirse en un símbolo general de las ideas y los valores que configuran nuestro mundo contemporáneo. Y es así como Goya no se demuestra a sí mismo como un transcriptor de la tragedia, sino como una capacidad genial para adelantarse en el fondo del horror y la violencia de la humanidad. Otro cuadro también que nos lleva un poco a este contexto social y a cómo podemos percibir el mundo, pero de una forma mucho más moderna, es el Guernica de Pablo Picasso en el año de 1937. Creado como respuesta al bombardeo de Guernica, obra encargada por el pabellón español en la Exposición Internacional de París, Picasso, lejos de retratar paisajes ideales o gente reconocible de forma realista, simplifica y desgarra la figura humana y animal para transmitir el caos, el dolor y la destrucción. Su composición, grandes formatos, predominio del blanco, negro y grises y algo de tonos apagados, genera esa luz directa que proviene de una lámpara, ventana que se mezcla con figuras
eridadas, fuegos, animales, mujeres gritando, miembros dislocados y grietas. No se busca belleza formal clásica, sino un lenguaje visual que hiera, conmueva y exija un poder de reflexión. El toro, el caballo, la mujer con niño muerto, la lámpara, los miembros destrozados, todos funcionan como signos de sufrimiento, de brutalidad y un estupor ante la violencia moderna. Blancos y negros acentúan lo icónico y lo universal. Guernica se ha convertido así no solo en una denuncia del bombardeo, sino en un símbolo de antimilitarista universal. Una pintura que niega las armas. Aún hoy se remueve ante todo lo que estaría sucediendo en la actualidad. Sirve para recordar horrores de guerra que ya no solo fueron medievales, sino también industriales, aéreos y civiles, y por esta misma razón haremos énfasis en otras pinturas. Cuando hablamos de otras pinturas modernas, podríamos hablar por ejemplo de Escocia por siempre, de Elizabeth Thompson en el año de 1881. Pintada décadas después del Waterloo, pero recuperando la carga heroica del momento, Scotland Forever celebra la carga de los Scott Greys en la batalla de Waterloo en el año de 1815. La obra es hoy parte de colecciones públicas, por ejemplo la de Leeds. Fue popular porque ofrecía una visión cinematográfica de la batalla y porque provenía de una pintora femenina en un género denominado para hombres. Reforzó así narrativas patrióticas y conmemorativas que consolidaban identidades nacionales. Aunque a modo personal puedo cuestionar mucho esta pintura, su función social sirve para la memoria militar y la construcción del mito nacional. El arte así interactúa de forma legítima y estetiza la guerra, creando modelos heroicos que alimentan el orgullo colectivo e incluso nacional. Otro caso son las Malvinas, tiempos de guerra, de Pablo Suárez en el año de 1982. La Guerra de las Malvinas en el año de 1982 fue utilizada por la Junta Militar Argentina como herramienta propagandística. Artistas contemporáneos en Argentina respondieron de formas muy diversas ante esto. La obra de Pablo Suárez pone en evidencia la propaganda y la soledad que deja el relato oficial. En el contexto de la censura y narrativas oficiales, pintar sobre la guerra desde la soledad o la ausencia fue una forma de crítica social. Puso en evidencia la distancia entre el discurso triunfalista y la experiencia cotidiana del miedo y la pérdida. Este arte se vuelve en un documental ensayístico que combate la narrativa oficial y crea espacio de memoria íntima. Sirve para procesar, por ejemplo, el trauma colectivo y para denunciar las manipulaciones muchas veces en los contextos sociales, donde los medios de comunicación manipulan la historia de acorde a su conveniencia. En Picada sobre la ciudad de Tullio Crali en el año de 1935, aquí se presenta el futurismo italiano de entreguerras que se celebró la velocidad, la máquina y en muchos casos el conflicto como un purificador por aquella época. Crali, con su aeropintura, coloca al espectador dentro de la experiencia bélica aérea. La guerra se vuelve paisaje y exaltación de la tecnología. Estas imágenes contribuyeron a estetizar la guerra y a normalizar un imaginario político pro-militarista. La recepción fue muy ambivalente. Fascinación técnica por un lado y preocupación ética por el otro, ya que el arte, cuando abraza la estética militar y el mito del progreso, pasa de ser crítica a ser una legitimación de aquellos contextos. Muestra cómo la pintura puede ser un vehículo de ideologías y no solamente un testigo, y también puede incentivar, lo queramos o no, a que la gente tenga otra percepción con respecto a las tragedias. Volviendo a la libertad guiando al pueblo, lo que hace particularmente profunda, no solo en la representación de la revuelta, sino también en la tensión que se mantiene, es este idealismo simbólico, libertad, bandera y una alegoría, con materia real, cadáveres, estruendo, fatiga y escombro. Esta tensión es clave. Si solo hay simbolismo, flojea la emoción, y si solo hay horror, puede inundar hasta incomodar y cerrar la reflexión, ya que las personas consideran que estas críticas serían muy brutales al momento de verlas de una forma visual. Delacroix sabía que el arte puede ser seductor, la belleza importa, el color, el movimiento y la composición, pero no debe anestesiar. La belleza debe contribuir al sentir. Por eso la obra conmueve, perturba y al mismo momento inspira. No estamos ante un documento fotográfico, pero casi palpamos el olor del humo, del peso de los cuerpos y la vibra de la multitud. Ese mismo tipo de dialéctica lo encontramos en Goya y en Picasso y en los otros autores que hemos citado en este video. Cuando la gente ve la libertad
libertad guiando al pueblo, no solamente ve un episodio que sucedió en el año de 1830, ve su propia historia de opresión, su propia esperanza de cambio. Sirve para legitimar discursos democráticos en donde la libertad y la ciudadanía juegan un papel importante. La guerra, representada con arte, obliga a mirar lo que la propaganda muchas veces oculta: las víctimas, las pérdidas, ambigüedad moral y responsabilidad colectiva, como lo que está sucediendo actualmente en el conflicto entre Palestina y Gaza. En contextos contemporáneos, estas obras nos enseñan que el dolor humano no es abstracto, que la política tiene rostros, voces y muchas veces silencios, que la libertad tiene un costo y que la memoria debe cuidarse para no repetir y los horrores que provocan la guerra como hace unos años atrás. Comparada con otras pinturas, vemos que la pintura de guerra puede adoptar muchas formas. Puede optar un realismo impresionable, una alegoría simbólica o una deformación expresiva y muchas veces abstracta. Lo esencial es que esta forma comunique algo totalmente profundo, que conmueva al espectador, que prepare al espectador para reflexionar, para sentir un cierto grado de responsabilidad ante la tragedia. La guerra y el arte se necesitan mutuamente. La guerra ofrece una realidad que demanda testimonio. El arte ofrece, a su vez, una forma de que este testimonio pueda perdurar, enseñar, emocionar y transformar la vida de las personas. En cada pincelada se juega el ánimo humano y en cada obra de guerra reposa la pregunta que nos deberíamos hacer hasta el día de hoy. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué costo estamos dispuestos a aceptar para aceptar la guerra? Lo que quiero llegar a concluir en este video es sobre la importancia muchas veces que tienen las imágenes en nuestra vida. A veces no nos llegamos a dar cuenta de cuál impacto puede llegar el hecho de consumir este tipo de tragedias. El arte al menos nos da esa instancia para ver una imagen en particular, darnos el tiempo y la profundidad para observarla de manera detallada, y es por esta misma razón de que los invito de vez en cuando a reflexionar y tal vez a no consumir aquello que no nos hace absolutamente bien. Así que nada, espero de que dejen su comentario aquí con respecto a qué obras les gustan, qué opinión tienen con respecto a la relación del arte con la guerra y nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.